Bienvenidos. En este vídeo hablaré sobre la precisión del lenguaje y la relevancia e importancia que tiene y si realmente es tan importante a la hora de hablar o de exponer tener un lenguaje gramaticalmente perfecto, que todas las cosas que se digan tienen que estar absolutamente medidas para que signifique lo que tienen que significar y cosas así. ¿A quién se debe este vídeo? Este vídeo se debe a que en esta nuestra amada plataforma de YouTube, en algunos vídeos rollo debates, que si vídeos respuestas y movidas así, ya sabéis, yo soy un cotilla, me gusta ese tipo de contenidos para entretenerme, aunque estoy en proceso de desintoxicación. A nivel argumental, algunas cosas que he podido ver a la hora de desacreditar a otras personas es que dicen palabras, entonces se van por las ramas como si fuesen aquí abogados y dicen, no, es que esto significa esta otra cosa, entonces eres una persona tonta porque no sabes lo que estás ni hablando, no sabes ni lo que significa y cosas así. Así que viendo este esperpento de argumentación a la hora de debatir, he querido hacer este vídeo también, como veis, un poco en un tono de WhatsApp, pero que quiero transmitir un mensaje interesante. Mirad, es muy cierto que hay ciertos contextos en los que la precisión del lenguaje es de suma y total importancia. Por ejemplo, a la hora de legislar o de crear textos, de crear, por ejemplo, una carta magna, una constitución o reglas, el lenguaje tiene que ser absolutamente preciso porque va a determinar totalmente el rango de acción y lo que las personas pueden hacer. De hecho, una palabra que esté mal escrita puede hacer que, por ejemplo, personas que deberían estar encarceladas salgan o personas que deberían estar fuera entren. Entonces, en este tipo de contextos, el lenguaje tiene que ser milimétrico. Por eso, si leéis un poco textos de derecho y cosas así, vais a ver que es un lenguaje súper, ultra pesado, porque lo que busca es no dejar ningún tipo de resquicio que dé pie a interpretaciones, para que las personas que sí tienen este tipo de conocimientos, pues tiren por ahí, revienten por ese tipo de normativa que es un poco difusa, que no se sabe muy bien lo que significa, y digamos que se sale por la suya por esos lados, ¿vale? Entonces, por un lado sí. También, otro aspecto en el que sí puede ser importante tener un lenguaje preciso viene a ser cuando se usa el lenguaje técnico. O sea, si cuando estás en una profesión hay cierta terminología, cierta jerga, por decirlo de alguna manera, o argot incluso, que de manera simplificada te va a indicar qué es lo que debes hacer o qué es lo que significan las cosas, lo que facilita la labor de hacer este tipo de profesiones. También a la hora de investigar, pues tener este lenguaje bien determinado, pues va a hacer que todas las personas cuando estén leyendo algo entiendan de qué va. Por ese lado también es importante, si bien aquí es donde voy a ver el primer resquicio que hay en este aspecto, que es que el lenguaje técnico, ¿quiénes los crean? Las personas técnicas. Y al igual que hay una moda que es, por ejemplo, de, yo que sé, que todo el mundo vista con sombreros y movidas así, pues el lenguaje técnico en sus inicios es expuesto por una persona que ha diseñado, por ejemplo, unas categorías de algo que ha estudiado. Luego las personas, cuando usan a esta persona como referente, ya usan esa terminología a la hora de hablar sobre temas similares, y así es como un lenguaje que ha creado una persona se puede ir extendiendo en la comunidad. Pero también, al igual que hay una persona que ha creado ese lenguaje, puede haber otras que hablan de temas similares y que lo han llamado de manera distinta, aunque hablen de lo mismo. ¿Veis un poco por dónde va? Que incluso el lenguaje técnico tiene sus peros, porque llega cualquier inventor o cualquier persona que cree una obra que se extienda y que ese lenguaje se extienda a las personas, digamos, técnicas o expertas de ese área, pues ya ese lenguaje pasa a ser canon. Por lo que aquí lo que quiero decir es que el lenguaje preciso, el lenguaje técnico, simplemente es una herramienta, pero bajo ningún concepto es un dogma absoluto que va a significar que tienes la verdad o que estás diciendo mentiras o que eres una persona lista o que eres una persona tonta. No sé si se ha entendido la idea hasta este momento. Y ahora es cuando ya pasamos al rollo así de jerga, de hablar tranquilamente, si es necesario a la hora incluso de escribir. Y aquí es de donde viene a ser la importancia del contexto en el que te estés comunicando. ¿Por qué? Porque las personas que en un contexto así de jerga o en un contexto así de hablando empiezan a desprestigiar a las otras personas porque no habla con un lenguaje preciso, básicamente son personas que no conocen bien o no comprenden o no quieren comprender los aspectos básicos de la comunicación. ¿Y qué es lo más importante y lo básico de la comunicación? Que el lenguaje llegue. ¿Y qué es otra cosa que se tiene que hacer también en la comunicación? Que como lo más importante es que el lenguaje llegue, que lo que tú digas o lo que tú estés expresando se entienda, entonces muchas veces también lo que tienes que hacer es no usar un lenguaje preciso, no usar un lenguaje técnico para que la gente te pueda llegar a entender o el interlocutor con el que estás hablando te llegue a entender. Por lo que también aquí hay que comparar un poco en los contextos en los que se está hablando. Yo, por ejemplo, no voy a hablar igual con una persona de ciencias del deporte que con una persona que no sabe ni qué es una mancuerna y que no sabe ni qué es correr, que no tiene ni idea. Tendré que usar
un lenguaje para que esa persona me pueda llegar a entender. Eso por un lado. Y también por otro, desprestigiar a personas porque ha dicho un par de palabras que están mal dichas o cosas así, pues es un poco una tontería, porque realmente si te ha llegado el mensaje, ¿qué más te da? Mientras no estés en un contexto académico en el que un par de palabras mal dichas puede marcar mucho la diferencia, ¿qué más da mientras llegue el mensaje y todo el mundo lo entienda? Es tontería. Y bueno, es una idea que tenía ahí en la cabeza y que quería expresar en un vídeo. Y esto viene a ser todo. Un saludo. Hasta otra.